Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Para qué me sigo tomando este medicamento si yo no siento que tengo una mejora? ¿Ya? Y aquí es donde viene la importancia de que tenemos que educar al paciente, tenemos que explicarle al paciente cuáles son los beneficios de la toma de sus medicamentos. ¿Ya? Por ende, los tipos de hipertensión arteriales, vamos a tener la hipertensión esencial, que es el 90 a los 95% de los casos, y vamos a tener hipertensiones arteriales que van a ser secundarias o de origen multifactorial. ¿Ya? Estas son las menores y tienden a ser con un trastorno renal o suprarrenal, en el cual podemos tener patologías como cáncer a nivel de la glándula suprarrenal que esté produciendo exceso de catecolaminas y eso esté llevando a que la frecuencia cardíaca y la tensión arterial aumenten. ¿Ya? Por ende, en esos pacientes el tratamiento va a ser más que nada enfocado a la patología renal que a tratamiento hipertensivo. ¿Ya? ¿Se entendió? La esencial es la principal, ¿ya? Es la mayoritaria, entre el 90 y el 95% de los casos, que en esto netamente ocurre por un fallo que puede ser a nivel cardíaco o que puede ser por un fallo a nivel de vasos sanguíneos, que eso es lo que vamos a entrar a ver después. Pero, otro porcentaje, que es el 5%, son hipertensiones que se denominan secundarias, que tienden a ser de origen multifactorial, ¿ya? Pero principalmente la causa es a nivel renal o suprarrenal. ¿Qué ocurre? Puedo tener un tumor a nivel de la glándula suprarrenal que esté provocando liberación excesiva de catecolaminas, ¿ya? Por ejemplo, noradrenalina, dopamina, ¿ya? Y eso que provoca, ¿qué es lo que hace la noradrenalina? Aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la vasoconstricción y eso lleva a que aumente la tensión arterial, ¿ya? Entonces, el tratamiento de esta hipertensión está dirigido generalmente a la problemática que voy a tener, ya a nivel renal, y no a frecuencia cardíaca o a vasos sanguíneos, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los no modificables, que netamente no podemos hacer nada, va a ser la edad, la raza, sexo masculino y antecedentes familiares. Si tengo familiares que tengan hipertensión arterial, existe una alta probabilidad de que yo también la tenga. ¿Ya? ¿Cuáles son los modificables? Sobrepeso, obesidad, lo cual está muy en tendencia, sobre todo en niños. Chile es uno de los países top en obesidad infantil. ¿Ya? Sedentarismo, la falta de ejercicio, aunque no sea ejercicio de alto impacto, como ir al gimnasio, ir a hacer boxeo, etc., el caminar, el moverse, el trasladarse a pie, ayuda a evitar eso. Alto consumo de sal. Productos hiperprocesados tienden a tener concentraciones de sal elevadísimas, ¿ya? Por lo mismo, es importante revisar las etiquetas nutricionales, la información nutricional de los alimentos, ¿ya? Alto consumo de alcohol. El consumo de alcohol en Chile ha aumentado considerablemente, ya, sobre todo por el tema de estrés, ya que lo buscan como una vía de escape para poder arrancar de los problemas diarios que puede tener el paciente. Y el tabaquismo. El tabaquismo, los que fumamos, nos estamos produciendo un gran problema de vasoconstricción, sobre todo en venas y capilares periféricos, ¿ya? Y eso lleva a que haya una problemática de circulación, lo cual lleva a que el cuerpo tenga que aumentar la frecuencia cardíaca para poder mejorar la perfusión sanguínea de las extremidades, ¿ya? Es por eso la razón de que los dedos de los fumadores se tienden a colocar amarillos, por baja de tensión arterial, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las determinantes de la tensión arterial? ¿Ya? Lo principal va a ser, la presión arterial se divide en una ecuación que está denominada por el gasto cardíaco en conjunto con la resistencia periférica. El gasto cardíaco se ve afectado, por un lado, por la volemia, que es el volumen de circulación, el cual va a estar afectado por sodio, por mineralocorticoides como aldosterona, que se encarga de netamente reabsorber agua, ¿ya? Y por el péptido natriurético auricular. Si esto no está funcionando y no tengo pérdida de agua, el volumen aumenta, por ende, el gasto cardíaco y el volumen que tengo que mover va a ser mucho mayor, ¿ya? Factores cardíacos, frecuencia cardíaca, contractibilidad. La frecuencia cardíaca, a medida que aumenta,
esto se va haciendo más fuerte, por ende estoy moviendo mayor volumen, y esto lleva a que la tensión arterial suba, ¿ya? Y si tengo que la fuerza con la cual el corazón mueve la sangre es mayor, también aumenta lo que es la tensión, ¿ya? Resistencia periférica. Vamos a tener factores humorales y vamos a tener factores neurales. Vamos a tener dentro de los humorales, que van a ser netamente a través de hormonas, vamos a tener factores que son constrictores, lo cual van a aumentar netamente la resistencia con la cual puede pasar o puede circular la sangre por nuestro sistema circulatorio, ¿ya? Si estos están aumentados, la resistencia periférica aumenta, provoca que el gasto cardíaco sea mayor porque necesito más fuerza para romper esa resistencia, y eso lleva a que la presión o tensión arterial aumenta, ¿ya? Por ende, estos factores humorales tienen que estar en equilibrio, porque también tengo que tener vasodilatadores, ¿ya? Para netamente reducir la resistencia y con eso permitir el flujo sanguíneo normal, ¿ya? Y como mencionábamos, vamos a tener los factores neurales como las catecolaminas, en las cuales principalmente, dependiente del tipo de receptor al cual se unen, va a producir vasodilatación o vasoconstricción, ¿ya? Y vamos a tener algunos factores locales como la hipoxia, que es la falta de oxígeno, que va a llevar a que tengamos que aumentar la frecuencia cardíaca, aumentar la resistencia periférica para que la sangre esté más tiempo en pulmones y se pueda oxigenar mejor, ¿ya? Por ende, vamos a tener por un lado todo lo que es el manejo a través del sistema nervioso simpático, ¿ya? Que va a estar manejando cómo va a estar el gasto cardíaco, regulando la frecuencia y la fuerza de contracción. Por otro lado, vamos a tener el riñón, que va a estar sensando los niveles de oxígeno y sensando los niveles de sangre para producir eliminación o reducción de eliminación o producción de orina para mantener volúmenes sanguíneos. Y vamos a tener resistencias vasculares. Los vasos sanguíneos funcionan igual que si fuera una manguera, ¿ya? Por ende, ¿qué va a ocurrir, por ejemplo, en los pacientes adultos mayores con estos vasos sanguíneos? Comienzan a generar mayor resistencia, pierden flexibilidad, les cuesta más dilatarse, por ende se colocan más rígidos. Por ende, ¿qué ocurre? El cuerpo necesita aumentar la frecuencia cardíaca, necesita aumentar la fuerza de contracción para romper esa resistencia, y ahí es que los pacientes adultos mayores tienden a tener presiones arteriales o tensiones arteriales elevadas, ¿ya? Eso es la parte del manejo a través del sistema nervioso central, manejado netamente a través de norepinefrina, para poder manejar el gasto cardíaco y la resistencia. Pero aparte tenemos otro sistema, que es el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿ya? ¿De qué se encarga? Se encarga netamente de manejar la volemia, manejar lo que es la reabsorción de sodio y de agua. Va a estar netamente en equilibrio. En algunos momentos vamos a eliminar mayor cantidad de agua y por ende mayor cantidad de sodio, pero cuando esto se altera vamos a tener mayor reabsorción de agua, mayor cantidad de sodio, y eso va a llevar a que aumente netamente el volumen sanguíneo, y eso va a impactar en lo que es el gasto cardíaco, porque necesito mayor fuerza y mayor frecuencia para movilizar todo ese volumen de sangre que tengo, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las complicaciones? ¿Ya? Principalmente vamos a tener en 3 lugares: cerebro, a nivel de riñón y a nivel cardíaco. Recuerden, todo esto es siempre asintomático hasta que no hay una toma de presión o hay una alza de presión marcada, la cual lleva a dolores de cabeza que sean muy fuertes o a otras problemáticas como desmayo, no se va a diagnosticar a tiempo, ¿ya? Y gente, por ejemplo, que no sienta mucho frío también está sospecha de... como que siempre son muy acalorados, ¿o no? Es que no necesariamente eso va por el lado de lo que es la hipertensión, también puede ser un problema de hipertiroidismo, ¿ya? Las hormonas tiroideas producen lo que es gasto de lípidos, ¿ya? Y eso lo hace a través de calor, ¿ya? Entonces tienen un mal manejo. Pero por ejemplo, los pacientes adultos mayores pierden lo que es termorregulación, ¿ya? Por eso es que las abuelitas siempre nos dicen: mi hijito, abríguese porque hace frío, y uno no siente frío,
¿Ya? Y eso también pasa con la mamá. ¿Ya? Va por ahí. ¿Cuál va a ser el tratamiento y el manejo de la hipertensión arterial? Principalmente tiene que ser, lo primero, el manejo no farmacológico, que era lo que ya les venía adelantando. Cambio de estilo de vida, realización de ejercicio, baja de peso, disminución del consumo de tabaco, alcohol, pero principalmente restricción de ingesta de sodio. ¿Ya? No consumir más de 2 gramos al día. Ahora, ¿cómo le explico al paciente cuántos son 2 gramos para andar con una pesa? La tapa de los lápices, sobre todo los Bic, ¿has visto esa tapita azul? Ya, esos son 2 gramos de sal. Es la manera más gráfica para explicarle al paciente cuántos son 2 gramos. No, son 2. Son 2 gramos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque netamente en el sistema renina-angiotensina esto se desregula y no estamos eliminando la suficiente cantidad de sodio, por eso tengo que hacer que sea la mayor cantidad posible de disminución. ¿Ya? Entonces, dijimos, pacientes con tensiones arteriales normales altas, yo la puedo manejar exclusivamente con manejo farmacológico. Tenemos dietas específicas como la dieta DASH, ya que es la dieta que es específica para pacientes con hipertensión arterial. ¿Ya? Pero nuevamente, estas dietas tienden a ser todas similares, todas vienen con la misma restricción, que sea dieta hipocalórica, que se disminuye el consumo de alcohol, aumento de fibra, aumento de consumo de carne blanca, sobre todo pescados, ya, cereales, etc. ¿Ya? ¿Cuál va a ser el manejo farmacológico? El manejo farmacológico, dependiente de la guía que estemos utilizando, va a ser variable, ¿ya? Pero sí comparten cosas en común, ¿ya? La primera línea de tratamiento de hipertensión arterial es antagonistas de angiotensina 2, ¿ya? Cuando el paciente no responde a estos antagonistas, se le agrega un diurético. Cuando el paciente no responde al diurético, en conjunto con antagonistas, se agregan o se pueden utilizar inhibidores de la ECA o bloqueadores de canales de calcio, ¿ya? Ahora en adelante vamos a empezar a ver los tipos de medicamentos. Pero principalmente, ¿qué es lo que vamos a estar afectando? Vamos a estar afectando directamente el centro vasomotor, como por ejemplo metildopa, clonidina. Vamos a afectar la frecuencia cardíaca, como por ejemplo propanolol o otros beta bloqueadores. Vamos a afectar funcionamiento del riñón, ya que lo podemos afectar principalmente a través de aumentar la diuresis o afectando directamente al sistema renina-angiotensina aldosterona. ¿Ya? Vamos a partir con los diuréticos. Los que están marcados en rojo son los que sí o sí les voy a preguntar. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Producen eliminación de sodio y agua. ¿Ya? Por lo cual, ¿qué es lo que se reduce? El volumen sanguíneo. ¿Ya? Vamos a tener de diferentes potencias y con diferentes mecanismos de acción. Dentro de esos, el principal a utilizar es la hidroclorotiazida. Luego, si con esto no estoy teniendo muy buena respuesta, paso a furosemida. Furosemida es el diurético de mayor potencia que hay. Y si tengo problemas de que el paciente está eliminando demasiado potasio, y el potasio es importantísimo porque ¿qué afecta? Potasio. Funcionamiento cerebral, ¿ya? Por ende, tengo que tener mucho cuidado con la depresión o la eliminación de potasio, ¿ya? Y ahí, ¿cuál tengo? Tengo la espironolactona, ¿ya? ¿Qué es lo que va a hacer? Netamente disminuir el gasto cardíaco, porque debido a que estoy perdiendo volumen a través de agua y electrolitos que se están perdiendo en la orina, disminuye el volumen sanguíneo y por ende el gasto cardíaco disminuye y eso lleva a que haya disminución de la tensión arterial. ¿Cómo actúan? Principalmente los diuréticos de asa, como la dihidroclorotiazida, lo que hace es afectar el transportador de sodio-potasio, de sodio-cloruro. Al afectarlo, el sodio no se reabsorbe, se queda en la orina, atrae agua y con eso disminuimos la volemia. ¿Ya? Dijo que se eliminaba mucho potasio Con la furosemida y con la hidroclorotiazida. Ya, pero especialmente con furosemida. ¿Ya? Perdón. Era acá la tiazida y la hidroclorotiazida. El diurético de asa, que es la furosemida, actúa a este nivel, ¿ya? Pero los mecanismos son bastante
similares, van a afectar lo que es el transporte de sodio, ¿ya? Y la espironolactona es un modulador de la aldosterona, inhibe la aldosterona, por ende se deja de absorber sodio a nivel del túbulo recolector y con eso aumenta la eliminación de sodio y por consecuencia aumenta la eliminación de agua, ¿ya? Porque netamente el sodio arrastra agua consigo mismo, ¿ya? Hidroclorodiazida. Mecanismo de acción: inhibe la reabsorción de sodio cloruro en el cotransportador sodio cloruro a nivel del túbulo contorneado distal, para el cual no se ocupa hipertensiones arteriales no complicadas, ¿ya? Efectos adversos, en general son bien tolerados, netamente no tienen muchos efectos complicados, exceptuando hipocalemia. ¿Qué es lo que es hipocalemia? De potasio. ¿Ya? De potasio. Hipomagnesemia y disminución de tolerancia a la glucosa. Por ende, ¿lo puedo utilizar en pacientes diabéticos? Sí puedo. Con bastante ojo lo puedo ocupar. Inclusive, cuando tengo pacientes los cuales tienen problemas de nefropatías, en los cuales tengo que mantener la funcionalidad del riñón, los más utilizados son hidroclorodiazida y furosemida en pacientes diabéticos, ¿ya? Inclusive el tratamiento, ¿se acuerdan de la diabetes insípida? Sí. Tratamiento base, hidroclorodiazida. No, yo no. ¿Ya? Tenemos otros representantes, pero el más utilizado acá es hidroclorodiazida. Primera línea de tratamiento sin otros compromisos metabólicos, ¿ya? Luego tenemos los que actúan a nivel de asa o del asa de Henle, el cual principalmente es la furosemida. ¿Cuál es su mecanismo de acción? También inhibe la reabsorción de sales de cloruro de sodio a través de un cotransportador, ¿ya? Principalmente sodio, potasio y cloruro, ¿ya? Por eso es que con estos pacientes, cuando están en tratamiento con furosemida, tengo que tener mucho ojo con la hipocalemia, ¿ya? Generalmente en pacientes con enfermedad renal crónica de etapa 2, 3, 3A, 3B, vamos a ver mezclas de diuréticos. ¿Cuáles van a ser los que principalmente se van a mezclar? Va a ser furosemida en conjunto con espironolactona, ¿ya? ¿Cuáles son los usos terapéuticos? Principalmente hipertensiones arteriales complicadas que concurren con edema de extremidades inferiores que no responden a otros tratamientos diuréticos, ¿ya? Profe, pero esta es como más potente entonces que la anterior. Es mucho más potente, ¿ya? Netamente porque afecta a 3 electrolitos, ¿ya? También se puede utilizar en insuficiencia cardíaca congestiva, edema pulmonar agudo y hipercalemia, ¿ya? Cuando tengo exceso de potasio. Ahí hay una curva que demuestra la potencia de eliminación de sodio entre la hidroclorodiazida y la furosemida, ¿ya? Por eso es que tiene el poder de diuresis de la furosemida es mucho mayor, ¿ya? Van a darse cuenta y van a ver que algunas pacientes, sobre todo para la baja de peso, les preparan o les mandan a hacer medicamentos preparados magistrales que contienen diuréticos, ¿ya? Pero esa baja de peso es falsa, porque solamente pérdida de agua. Es en el momento que consuma líquidos o consuma alimentos que contengan líquidos que vuelven a recuperar ese peso perdido en agua, ¿ya? Ahorradores de potasio, ¿ya? Es el que tiene menor efecto diurético. Netamente lo que hace es a nivel de las células epiteliales intervenir en la entrada de sodio, ¿ya? Y se utiliza generalmente en combinación, ¿ya? Pueden producir hipercalemia, ¿ya? El rango de este electrolito, que es el potasio, es bastante ajustado, ya va entre los 3 a los 5 mil equivalentes por litro, ¿ya? Entonces cualquier afección tengo que tener ojo, ¿ya? Pueden producir hipercalemia, como le había mencionado, náuseas, vómitos y cálculos renales. Generalmente no se utilizan por sí solos, van acompañados o acompañan a hidroclorodiazida o acompañan a furosemida, ¿ya? Y finalmente, dentro de los diuréticos tenemos los ahorradores de potasio, en los cuales vamos a encontrar netamente a la espironolactona, que es la más utilizada, que funciona como antagonista de aldosterona, ¿ya? Con eso disminuye la reabsorción de sodio, aumenta la secreción de
o sea, disminuye también la secreción de potasio y con eso logramos manejar lo que es la tensión arterial. ¿Ya? En pacientes los cuales nos encontramos con valores muy bajos de potasio es uno de los de preferencia. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser los usos terapéuticos? Generalmente no se utiliza por sí solo, tiende a ser en pacientes los cuales tienen hipertensiones arteriales persistentes y se usa de manera concomitante con los de ASA o los diacídicos. ¿Ya? Y al ser un antagonista de un receptor mineralocorticoide que son similares a los corticoides, puede producir, en el caso de los hombres y también en las mujeres, ginecomastía. ¿Ya? Son los tetras y no saben lo que es la ginecomastía. Matronas, perdón. Pero la carrera se llama obstetricia y puericultura. Aumento de mama, ya por un tema netamente hormonal. Inclusive en los pacientes los cuales están en transición de hombre a mujer se les da este tipo de medicamentos. Ya se aprovecha de ese efecto secundario. ¿Ya? Por ende, en resumen, el uso de los diuréticos va a ser siempre en hipertensión arterial leve a moderada, va a ser siempre dependiente de volumen, en qué pacientes se van a ocupar y se va a ocupar siempre en los que tienen edema en las extremidades. Ya como tenemos problemas del retorno venoso, se produce edema sobre todo en los pies, sobre todo en la noche. ¿Ya? ¿Cuál es el horario de administración de los diuréticos? En base a su mecanismo de acción. En la mañana. En la mañana, no se da de noche, ¿ya? Nunca se da de noche. ¿Por qué? Porque genera despertar nocturno por enuresis, ya que es el orinar en la noche. ¿Ya? Se utiliza como monoterapia o combinados. ¿Está contraindicado en pacientes con riesgo de diabetes? Sí, ¿ya? Pero los pacientes que están en riesgo, ¿ya? No los pacientes que ya tienen declarada la diabetes, ¿ya? Ahí les dejé un resumen. Y nos vamos a los modificadores del sistema nervioso simpático. ¿Cuáles vamos a tener? Vamos a tener clonidina, que es un medicamento el cual actúa a nivel de las neuronas del sistema nervioso central y del sistema periférico, que es un agonista adrenérgico, alfa 2. ¿Ya? Pero ¿no les suena raro eso? ¿Cómo voy a estar utilizando un alfa 2, un agonista alfa 2? Siendo que nosotros sabemos que los alfa 2 producen vasoconstricción, aumenta de frecuencia cardíaca. Suena raro, ¿cierto? Ya. Lo que ocurre es que como estamos actuando directamente en el sistema nervioso periférico, lo que hace es bloquear y generar feedback negativo. Con eso se deja de liberar norepinefrina y con eso disminuimos frecuencia cardíaca y disminuimos el ionotropismo y el cronotropismo. ¿Ya? ¿Cuál es el efecto de los alfa-adrenérgicos en el cuerpo, en el sistema nervioso periférico? Pero si eso ya lo vimos, pero dicen sabérselo. Ya, pero netamente la adrenalina y la noradrenalina en nuestro cuerpo producen aumento de frecuencia cardíaca, aumento de ritmo cardíaco, dijimos también, ¿cierto? Y aumento de la fuerza cardíaca, la fuerza de contracción. ¿Ya? Entonces, es raro que yo esté utilizando un agonista adrenérgico, que estoy potenciando ese efecto. ¿Ya? Pero en el caso de la clonidina, lo que produce es que netamente se une a las fibras nerviosas adrenérgicas en un receptor específico, que es el alfa 2. Y ese receptor alfa 2, que lo que hace, manda señal de feedback negativo. Dice ya deja de producir y deja de liberar noradrenalina. ¿Ya? Y con eso logra que disminuya la frecuencia cardíaca y disminuya la fuerza de contracción. ¿Ya? ¿Cuándo se utiliza? Se utiliza netamente en tratamiento de hipertensión arterial o en síndrome de abstinencia a opioides. ¿Ya? Pero no es la primera línea de tratamiento. Luego de eso tenemos la alfa-metildopa, que es de sumamente importancia para ustedes. ¿Ya? ¿Qué es lo que se hace? Su mecanismo de acción es netamente sustituye a la noradrenalina, se libera un falso neurotransmisor que actúa sobre los receptores alfa 2 centrales y con eso disminuye
los estímulos adrenérgicos periféricos. Con eso logra disminuir la tensión arterial y disminuir la frecuencia y la fuerza de contracción, ¿ya? ¿Dónde vamos a utilizar principalmente metildopa? En preeclampsia, ¿ya? ¿Por qué? Porque su uso es seguro en el embarazo, no atraviesa barrera placentaria, ¿ya? Sus efectos adversos son sedación, pesadillas e hipotensión postural. ¿A qué le suena hipotensión postural? ¿No le ha pasado que de repente se agachan muy rápido y después se paran? ¿Se viene el mareo? Ya, eso es hipotensión postural. ¿Ya? Luego de eso, tenemos la familia de los adrenérgicos. ¿Ya? Vamos a utilizar antagonistas alfa 1 para disminuir la resistencia periférica y vamos a utilizar antagonistas beta 1 para disminución del gasto cardíaco. Dentro de los cuales vamos a tener? Vamos a tener de tipo no selectivos y cardioselectivos. Principalmente vamos a tener el propranolol, atenolol, que son los más ocupados. ¿Ya? ¿En qué pacientes se utilizan? Principalmente pacientes con hipertensión arterial que tengan angina de pecho, infarto agudo del miocardio, que tengan migraña y glaucoma, pero estos medicamentos no son efectivos en ancianos. ¿Por qué? Ya se los soplé, ya se los dije. Porque los pacientes adultos mayores es mayoritariamente la problemática con la resistencia periférica, porque los vasos sanguíneos ya están rígidos. ¿Ya? ¿En qué pacientes van a estar contraindicados? Pacientes en riesgo de diabetes, pacientes con asma, especialmente el propranolol, porque produce vasoconstricción a nivel de... ¿Dónde? Realmente no es vasoconstricción, es broncoconstricción, por ende va a ser a nivel de pulmón. ¿Ya? No se va a dar en insuficiencia cardíaca congestiva severa. ¿Por qué? Porque estamos bajando el ritmo cardíaco, ¿ya? Que es la principal problemática de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Y en enfermedades vasculares periféricas tampoco, porque lo que ocurre es que en las enfermedades vasculares periféricas hay una pérdida de perfusión sanguínea. Si yo disminuyo la frecuencia, disminuyo aún más la perfusión, ¿ya? La cantidad de sangre que llega a la zona. ¿Ya? ¿Cuáles van a ser las RAM más comunes? Broncoespasmos en todos los beta bloqueadores, pero en especial con propranolol. ¿Ya? Pueden producir hipoglicemia en pacientes diabéticos. ¿Ya? Por eso tengo que tener bastante ojo. El atenolol, su ventaja es que lo puedo utilizar en pacientes con asma, lo puedo utilizar en pacientes con diabetes o enfermedades vasculares periféricas porque no es tan potente como propranolol. ¿Ya? Inclusive, uno de los usos raros que tiene propranolol es en la crisis de ansiedad. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a utilizar en crisis de ansiedad? Porque disminuye la frecuencia cardíaca, por ende no me siento tan alterado y con eso ayudo a relajarme. ¿Ya? Alfa bloqueadores. ¿Ya? ¿Qué es lo que hacen? Netamente van a estar localizados en la fibra muscular lisa, ¿ya? Van a bloquear la captación de las catecolaminas, eso va a llevar a vasodilatación arterial y venosa y por ende disminuyen las resistencias periféricas e hipotensión. Pero estos medicamentos ya no se ocupan tanto en hipertensión arterial, sino que debido a uno de sus efectos adversos mayoritarios, que es hipotensión postural, sobre todo en la primera dosis, se dejaron y están más utilizados para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Lo van a ver asociado a tamsulosina, por ejemplo, que es tratamiento base de la hiperplasia prostática benigna. ¿Ya? Luego de eso tenemos los beta bloqueadores alfa y beta, o bloqueadores mixtos, que principalmente van a tener una acción tanto en el corazón como van a tener también acción vasodilatadora. Dentro de esos medicamentos tenemos carvedilol y la betalol. La betalol sí me interesa que se lo aprendan porque es el antihipertensivo de urgencia de predilección, ¿ya? Pero también en el caso de que tengan una paciente con preeclampsia y no tengan metildopa, la alternativa de metildopa es
labetalol, ¿ya? Son betabloqueadores no selectivos, ¿ya? Producen vasodilatación, pero también producen una disminución de la presión de forma mucho más rápida por esta dualidad de mecanismo, ¿ya? Carvedilol, una de sus gracias es que disminuye la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca. Por ende, pacientes que tengan una combinación de hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca va a ser el de preferencia, ¿ya? Y la betalol, como ya le había adelantado, su uso intravenoso se utiliza en las crisis hipertensivas en urgencias, ¿ya? ¿Por qué? Por lo mismo, la baja de presión es bastante rápida, ¿ya? Carvedilol, la RAM, su mayor problema es que marcara síntomas de hipoglicemia, ¿ya? Por ende, estos pacientes de los cuales se están sintiendo mareados ya lo dejan de estar, pero este paciente es un peligro ¿para qué? Para que pueda llegar posiblemente a diabetes, ¿ya? Ya. Me cae. Sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿ya? Es un sistema o un eje de hormonas que se encargan de controlar la presión sanguínea, ¿ya? Este sistema se activa cuando hay pérdida de volumen sanguíneo o cuando la presión arterial disminuye, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de una hemorragia. ¿Qué medicamentos vamos a tener que actúan a nivel de este sistema? Vamos a tener los inhibidores de la ECA, que es la enzima convertidora de angiotensina. ¿Cuáles me interesan que manejen sí o sí? Captopril, enalapril. Enalapril es uno de los tratamientos base de hipertensión arterial cuando está iniciando. Pero uno de sus efectos laterales más característicos es la tos seca nocturna. Enalapril, ¿ya? Y esto se ocurre porque la enzima convertidora de angiotensina, al verse inhibida, se acumula un metabolito que se llama bradykinin. Y al aumentar esta bradykinin, aumenta lo que es la tos seca, ¿ya? Y en el caso del captopril, ¿por qué me interesa que lo manejen? Porque es uno de los medicamentos iniciales para el manejo de las crisis hipertensivas, aparte del labetalol. ¿Y este cómo se administra? Se administra de manera sublingual, ¿ya? Y aquí, ojo, esto es pregunta de prueba. Una vez administrado el captopril por vía sublingual, hay que esperar sí o sí 30 minutos antes de tomar nuevamente la tensión arterial, ¿ya? Porque si yo la tomo antes, ya ha pasado, va a salir todavía los valores de tensión arterial elevados. Y si la administro una segunda dosis con ese valor sin haber esperado el tiempo suficiente, puedo provocar hipotensión, ¿ya? Entonces, captopril sí o sí hay que esperar por lo menos 30 minutos antes de la segunda medición de tensión arterial. ¿Qué es lo que logran al inhibir la enzima convertidora de angiotensina? Reducir la resistencia vascular periférica y el volumen sanguíneo, ¿ya? Aquí está la explicación de por qué se produce lo que es tos, ¿ya? Que es netamente la acumulación de bradiquinina, que es la que nos permite que haya vasodilatación y con eso disminución de la presión arterial, ¿ya? Primera línea en el tratamiento de hipertensión junto con losartán, que es otro de los medicamentos que vamos a ver a continuación, ¿ya? Efecto sinérgico junto con los diuréticos, ¿ya? Se puede utilizar y se utiliza bastante en pacientes diabéticos porque nos ayuda a proteger la función renal y, como les había mencionado, el captopril sublingual se utiliza en urgencias hipertensivas y también se puede utilizar en pacientes con preeclampsia, ¿ya? La RAM, principalmente, la mayor problemática, que es el aumento de la bradiquinina, que es la APK, es la tos, lo cual lleva a que el paciente tiende a dejar su tratamiento, ¿ya? Por lo mismo es que muchas veces van a darse cuenta de que si se maneja en manera correcta la guía GES de hipertensión arterial en pacientes mayores de 15 años, dice que el tratamiento inicial debiese ser con IECAS, ¿ya? O inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pero los médicos parten inmediatamente con losartán. ¿Por qué? Porque la incidencia de tos seca en los pacientes con losartán es mucho menor que con los IECA, y con eso nos evitamos tener que estar haciendo cambios de tratamiento, ¿ya? El losartán, el famoso losartán, cae dentro de los antagonistas de la angiotensina 2, ¿ya? Que es la que
produce la enzima convertidora de angiotensina. La enzima convertidora de angiotensina transforma angiotensina 1 en angiotensina 2, que es la que produce el aumento de tensión arterial. Al verse inhibida solamente la angiotensina 2, no se produce una acumulación de bradiquinina y por eso es que el losartán no tiene o tiene menores incidencias en tos seca en comparación con enalapril. ¿Ya? Dentro de estos, ¿cuáles son los medicamentos que más se utilizan en la actualidad? Aparte de losartán, es el valsartán, telmisartán y olmesartán. ¿Ya? El mecanismo de acción de esto es netamente al bloquear la angiotensina 2, reducimos lo que es la resistencia periférica y con eso disminuimos también el gasto cardíaco. ¿Ya? ¿Cuáles son los usos? Alternativas terapéuticas a los YECA, ya se los venía mencionando, pero en la actualidad realmente lo que se hace inicialmente es partir con los sartanes. Ya son igual de renoprotectores que los YECAs y tienen menores RAM que los YECA, pero estos están contraindicados en embarazo. ¿Ya? Esto no me interesa. Ya, no, esto también me va a saltar. Y voy a entrar a esto, ya, para que vayamos terminando. Sí o sí, esto se lo voy a preguntar. Los fármacos de elección en las embarazadas hipertensas van a ser metildopa, labetalol en caso de urgencia, hidralacina, que es un vasodilatador, y antagonistas de calcio de acción retardada, por ejemplo, nifedipino y amlodipino. Los que van a encontrar más comúnmente en los servicios públicos y sobre todo en urgencias van a ser nifedipino retard, amlodipino, labetalol y a veces hay metildopa. ¿Ya? ¿Por qué? Esto después se lo pueden leer. ¿Ya? Me quiero ir acá. Con esto ya vamos a estar terminando. ¿Por qué ocurre la preeclampsia? ¿Qué es lo que es la preeclampsia? Es el aumento de la presión arterial en el embarazo, ¿cierto? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Por qué ocurre esto? ¿Temblor? Ya. Es multifactorial y no está determinado exactamente por qué está ocurriendo. Ya podemos tener preeclampsias tempranas, que es netamente porque la implantación de la placenta está mal hecha, ya, o no se ha implantado de manera correcta. ¿Ya? Eso lleva a que el intercambio de gaseoso a través de la sangre de nutrientes sea de manera incorrecta. ¿Ya? En la parte tardía también se sabe que las venas, se me olvidó el nombre, pero están las espirales y las... Espiraladas. Sí. Las espiraladas y hay otra más, las deciduales, algo así, se me lo recuerdo. ¿Ya? Pero bueno, dejémoslo en el retorno venoso que tiene que llegar hacia la placenta. Esta no se maneja de una manera correcta, no hay una diferenciación, lo cual no permite una buena llegada de sangre hacia la zona, por lo cual lleva a que tenga que haber un aumento del gasto cardíaco y hay un aumento de la resistencia periférica, por lo cual tenemos que aumentar el gasto cardíaco para poder romper esa resistencia. ¿Ya? Entonces, netamente lo que tenemos que hacer, y si se fijan, es netamente producir vasodilatación. ¿Ya? ¿Para qué? Para que con esto la tensión arterial en la zona placentaria disminuya, permita una mejor llegada de la sangre, una mejor perfusión, y con eso logramos que disminuya la posibilidad de pérdida de embarazo por esta tensión arterial. ¿Ya? ¿Cómo la vamos a manejar? La vamos a manejar principalmente con alfa-metildopa, labetalol, nifedipino, metoprolol en algunos casos e hidralacina. Pero principalmente, ¿qué se utiliza? Alfa-metildopa cuando está disponible, labetalol, amlodipino. ¿Ya? Aquí están las dosis y están los comentarios para poder ocupar. ¿Ya? ¿Qué significa eso que está ahí? Eso es lo que vamos a ver en la clase online. Ya, los medicamentos tienen una clasificación de uso en el embarazo y en la lactancia que va desde la letra A hasta la X. Ya, siendo los medicamentos de letra A seguros
en el embarazo. B, también sigue siendo seguro. C, no se sabe con claridad, pero se pueden seguir ocupando dependiente del riesgo-beneficio. Después los D que no se pueden ocupar y los X que están totalmente contraindicados. ¿Ya? Y ahí se van a dar cuenta que la cantidad de medicamentos que ustedes pueden ocupar durante el embarazo es chiquitísimo. ¿Ya? Pero aquí falta algo. Falta un medicamento para el manejo de la preeclampsia, que es el sulfato de magnesio. ¿Ya? El sulfato de magnesio tiene una gran gracia. Actúa en la preeclampsia a dos niveles. El primer nivel funciona como vasodilatador. No se sabe exactamente cómo es el mecanismo, pero tiene un efecto vasodilatador bastante amplio. ¿Ya? Pero aparte, la preeclampsia, aparte de la hipertensión arterial, ¿con qué más cursa? Con convulsiones, con crisis convulsivas. ¿Ya? Y esto ocurre netamente porque la hipertensión arterial que está ocurriendo en esta paciente embarazada provoca inflamación de los vasos sanguíneos a nivel de cerebro. ¿Ya? Y lo que hace el sulfato de magnesio es proteger la barrera hematoencefálica a través de la vasodilatación y también por mecanismos desconocidos de que no se produzca esta inflamación a nivel cerebral. ¿Ya? Diga. Los medicamentos que no pueden ser tóxicos si no se usan con la dosis. Exacto. Por eso les dejé el torpeo de la dosis máxima y cuál es la dosis común. ¿Ya? Así que si después ustedes dicen, no me pasaron los medicamentos de preeclampsia, mentira, ahí están. ¿Ya? O si también dijesen, no, si no nos pasaron los medicamentos en el uso de diabetes en embarazo, diabetes gestacional, también se lo pasé. Y cómo calcular las dosis. ¿Ya? Actualmente, ¿qué es lo que se está haciendo? Y con esto ya voy a ir cerrando. Existe una nueva guía de tratamiento de la hipertensión arterial que emana desde la OPS, que es la Organización Panamericana de Salud, ¿ya? La cual dejó el tratamiento con monoterapia de la hipertensión arterial. Parte inmediatamente con una antagonista de angiotensina 2, como losartán, en una dosis clasificada ya de 50 miligramos al día, más amlodipino de 5 miligramos al día. Amlodipino es un bloqueador de los canales de calcio. ¿Ya? Su funcionamiento no es solamente a nivel cardíaco, sino que también produce vasodilatación. En los pacientes adultos mayores, ya pacientes mayores de 55 años, la preferencia del tratamiento, como ya le había mencionado, es provocar vasodilatación, debido a que la resistencia periférica es la que está aumentando la presión arterial. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice la guía HEARTS? Que así es como se llama, ya que es la guía corazón, HEARTS en inglés. ¿Ya? Primer paso, paciente ya declarado con hipertensión arterial después de haber hecho una medición precisa de la presión arterial, clasificado el riesgo cardiovascular, comienza el tratamiento inmediatamente con un ARA2 o un antagonista de receptores de angiotensina 2 junto con un bloqueador de canal de calcio. Si el paciente no responde a ese tratamiento, se pasa a potenciación o a dosis plena, que se llama de tratamiento. ¿Qué quiere decir esto? El losartán en su dosis mínima efectiva son 50 miligramos al día. La dosis plena son 100, se aumenta al doble. Lo mismo pasa con amlodipino. Si ya luego el paciente nuevamente va a control y no sigue respondiendo, se pasa a la tercera etapa, en la cual se mantienen las dosis anteriores y se agrega ¿qué? ¿Qué es lo que la hidroclorotiazida? Lo vimos recién. Un diurético diacídico, ¿ya? En dosis mínima efectiva de 25 miligramos al día, ¿ya? ¿Cómo se administran estos medicamentos? Todos son por vía oral. Losartán se administra en la mañana, hidroclorotiazida, si el diurético, ¿qué horario se administraba? En la mañana. Y amlodipino se administra en la noche, ¿ya? Su efectividad de 24 horas y con eso evitamos tener que dar 3 medicamentos en una misma tanda, ¿ya? Si ya luego de un mes el paciente ya con esa triterapia sigue sin responder, se sube a dosis plena de hidroclorotiazida y si ya con esos 4 pasos el paciente no responde, se deriva a
especialista. ¿Ya?